Bueno, entonces pasamos a la tercera mesa. Presentamos a la doctora Miriam Tonietti, que todos la conocen. Es médica de planta de este hospital, de la parte de nutrición. Ya no, ya no. Sí, sí. No, siempre es muy agradable aceptar una invitación para volver a casa. Así que te agradezco, Silvina. Después de 40 y pico de años de estar en el hospital, hace 1 año y medio que ya no estoy. Pero gracias por convocarme para venir aquí. Bueno, la próxima reunión va a tener 3 partes. La primera va a ser una presentación de la doctora Silvina Cuartas, que no tengo que decir que es una experta en lípidos, médica pediatra formada en el hospital, y eso también hay que celebrarlo, y que va a tratar de dislipemia e insulinoresistencia, síndrome metabólico, un gran cuco de estos tiempos, digamos. La segunda parte va a ser un caso clínico que anuncio todo ahora. Entonces, suspenso. Bueno, espero que me vaya mejor en esta charla con el control. Bueno, dislipemia, insulinoresistencia y síndrome metabólico. Dividí la charla en 2 partes. Una parte un poco la fisiopatología, como para entender cuando nos llegan los pacientes, y la otra fundamentalmente tratamiento. Bueno, para que se produzca un síndrome metabólico de insulinoresistencia, necesitamos factores genéticos y factores ambientales. Se producen 2 mecanismos, que es la hiperplasia del tejido adiposo, o sea, un tejido que se reproduce, adipocitos que se reproducen, pero que conservan la función normal, y después tenemos la hipertrofia del adipocito, que se acompaña con disminución a la sensibilidad a la insulina, con inflamación del tejido adiposo, que genera un aumento de la lipólisis y aumento de la grasa ectópica con lipotoxicidad. Es importante tener en cuenta que cuando existe lipotoxicidad, o sea, un gran aumento de ácidos grasos, se producen alteraciones a nivel del receptor de insulina. Bueno, entonces, extensión del tejido adiposo con hipertrofia e hiperplasia, deterioro de la función, inflamación que genera daño en órganos secundarios. Bueno, entonces tenemos lo que todos ya sabemos, ¿no? Una hiperlipemia que coexiste con insulinoresistencia, características del paciente: peso, edad, genética. Nos puede dar un síndrome metabólico, para lo cual necesitamos reunir 3 criterios de estos 5 que figuran acá, y que ya van a ver que son muchos de los pacientes que recibimos en el consultorio: con obesidad central, con glucosa alta en ayunas, con HDL bajo, con triglicéridos altos, a veces con hipertensión. Igual ahí remarcamos la importancia de medir la tensión arterial de los pacientes. Bueno, ¿qué sucede cuando la insulina está alta por demasiado tiempo? Los tejidos se vuelven resistentes y aparece lo que se denomina resistencia a la insulina. Bueno, agregamos que cuando la insulina está alta, por encima de 20, generalmente sabemos que hay una mayor circulación de ácidos grasos libres a nivel portal, que llegan al hígado, y a nivel del hígado, por un lado, se acumulan dentro del hígado, que es lo que favorece el hígado graso, pero también se produce la lipogénesis de novo, que ahora vamos a ver, se oxidan, aumenta la producción de VDL y de triglicéridos. Bueno, sabemos también que en la obesidad, por este aumento de los triglicéridos, hay un aumento de la actividad de la lipasa hepática, lo que hace que se liberen los triglicéridos del HDL, quede la proteína como libre, el ApoA, y sea eliminado a nivel renal. O sea que la principal causa del descenso del HDL es la eliminación del ApoA a través de la vía renal. Y recuerden que siempre van en balancín, ¿no? Cuando aumentan los triglicéridos, baja el HDL. Y muchas veces nos pasa que recibimos pacientes con HDL bajo, que está empezando a filtrar ese HDL, y que si uno después lo sigue o no lo tiene muy en cuenta, le van a subir los triglicéridos.
Bueno, la lipogénesis de novo es una reacción bioquímica que une ácidos grasos con glicerol para formar triglicéridos o grasas de reserva. Es un proceso que se produce tanto en el hígado como en el tejido adiposo y generalmente ocurre cuando la dieta es alta en hidratos de carbono, o sea, muchos de nuestros pacientes. Cuando el aporte de hidratos de carbono supera el 10% de las calorías totales, se estimula este mecanismo de lipogénesis de novo. Entonces, está estimulado en parte por acción de la insulina y se produce en pacientes con obesidad, con insulinoresistencia, con síndrome metabólico, con hiperglucemia o glucemias altas en ayunas y se asocia con inflamación y estrés oxidativo. Entonces, atención con esos pacientes que vienen con 103, 105, 107 de glucosa en ayunas. Bueno, entonces tenemos que cuando aumenta la insulina, cuando aumenta la circulación de ácidos grasos circulantes, cuando hay hiperglucemia, entonces a través de la estimulación de la proteína de unión al elemento de respuesta de hidratos de carbono y de la proteína de unión al elemento regulador de esteroles, se produce mayor cantidad de VLDLs que se acumulan después en el tejido adiposo y que circulan. Y esto, bueno, se produce la reacción a nivel mitocondrial. Ay, 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 me entusiasmé. Ay. Bueno, el circuito, ya lo dijimos hoy temprano, entonces tenemos el circuito exógeno. Siempre quiero remarcar, pero para cuando ustedes tengan colesterol remanente alto y colesterol no HDL alto, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de colesterol remanente, tenemos aumento de kilomicrones, lo que está en el puntillado, VLDL e IDL aumentado, que normalmente no se mide, pero que lo podemos calcular con la cuentita que dijimos al principio, colesterol menos HDL menos LDL y tiene que ser menor a 30. Si es mayor a 30, ¿qué significa? Que esas lipoproteínas quedan circulando más allá de las 2 horas de haber comido, con lo cual aumenta el riesgo de aterogénesis. Y el no HDL colesterol, que es la resta del total menos el bueno, incluye también las LDL y las LDL pequeñas y densas. Esto generalmente ocurre cuando hay obesidad central y bueno, si hacemos la cuenta y nos da aumentado, tenemos que tener en cuenta que es el segundo objetivo de tratamiento después del LDL. ¿Qué está pasando? Ahí. Bueno, cualquier hormona en exceso produce alteraciones de la transcripción celular. Una hiperinsulinemia sostenida no es inocua. Recuerden que es un mecanismo compensador. Se manifiesta inicialmente como lipogénesis, que era lo que explicamos antes, y aumento de peso. Y esa insulina posibilita la acumulación de triglicéridos en el adipocito a través de grasa abdominal, en el hepatocito y en la grasa pericárdica. Y también tenemos que tener presente que cuando los triglicéridos son mayores de 200, se correlaciona con aumento de lipoproteínas remanentes. Bueno, algo que rige, que es muy importante y que rige el nivel de los triglicéridos, es lo que denominamos hiperlipemia postprandial. Entonces, siempre que comemos, se produce un pico de glucosa y acompañado a eso un pico de lípidos que es modulado por distintos factores. Esa hiperlipemia que uno tiene después de comer algún alimento es mayor si uno consume jarabe de maíz de alta fructosa, por ejemplo, si toma Coca-Cola en un asado. Pero ese pico es menor o disminuye si uno acompaña su ensalada con aceite de oliva extra virgen o consume aceite de oliva 25 mililitros por día, si consume omega 3 a través de la dieta, y también esa hiperlipemia disminuye si utilizamos ezetimibe. Está descrito como que el ezetimibe disminuye la hiperlipemia postprandial. Entonces, ¿qué se produce cuando se produce este pico de postprandial? El aumento de lipoproteínas con colesterol, con triglicéridos luego de comer, depende del tipo de grasa que hayamos comido, de la cantidad de grasa que hayamos comido, se asocia con cambios oxidativos y es un factor de riesgo para el desarrollo de
aterosclerosis. Bueno, algo que quiero marcar, que a mí me fue muy significativo cuando logré entenderlo, es, así como dijimos en la charla inicial, que el receptor hepático es modulado por distintos factores, sabemos que en la diabetes tipo 1 la expresión de los receptores hepáticos está muy disminuida. Por eso los pacientes con diabetes tipo 1 tienen LDL alta. Pero los pacientes con insulinoresistencia y con síndrome metabólico, generalmente a causa de la insulina, tienen una mayor expresión de los receptores y el LDL suele estar muy bajita. Que vieron son esos pacientes que uno recibe con triglicéridos altos, con HDL baja y con un colesterol muy bajito de 110, 130 y un LDL de 80, que uno no puede entender por qué esos pacientes tienen tan bajo el colesterol. No es que tienen un buen metabolismo, sino que tienen insulinoresistencia. Bueno, este es el mecanismo por el cual la insulina elevada estimula la expresión de los receptores. Bueno, yendo específicamente al tratamiento, bueno, sabemos que siempre lo primero es el cambio en el estilo de vida, que una disminución, aunque sea pequeña, del 5 o del 10% del peso, tiene efectos sobre la insulinoresistencia y sobre los riesgos que ocasiona. Y también existe más bibliografía y más documentación, un poco avalando lo que decía Ariela en la primera clase, de plantarnos más enérgicamente frente a un paciente con insulinoresistencia y síndrome metabólico, y tenemos que recordar que la metformina mejora la glucemia, la glucemia o la glucemia en ayunas, y que también es un hipolipemiante, que disminuye la producción hepática de glucosa, aumenta la sensibilidad a la insulina a nivel hepático y a nivel muscular. Entonces, no pensar a la metformina solo como una medicación para diabéticos, sino también como un insulino sensibilizante. Bueno, después uno se planteará, según las metas, según los valores que dijimos, si ese paciente va a requerir otra medicación o no. Y después tener en cuenta que un paciente con insulinoresistencia seguramente tiene empíricamente una disbiosis porque comió exceso de hidratos, porque comió poco omega 3, porque tuvo una alimentación mala. Entonces trabajaremos, según todo lo que dijimos, en mejorar, equilibrar o lograr la eubiosis. Bueno, entonces, esto ya lo dijo Mariel, depende de la cantidad y del tipo de grasa inferida, si uno consume grasas saturadas, grasas trans, ácidos grasos oxidados, pero lo más importante de todo, por esto que venimos explicando, que hay una interrelación entre el metabolismo lipídico y el metabolismo hidrocarbonado. O sea que esos dos mecanismos no es solo grasas o solo hidratos, sino que están relacionados. Bueno, entonces, bajar grasas trans, disminuir el jarabe de maíz de alta fructosa, bajar calorías, o sea, el nivel de triglicéridos también depende del consumo calórico total, aumentar el aporte de minerales, de fitoquímicos, de antioxidantes. Estos alimentos correlacionan directamente con insulinoresistencia. Vieron que cuando uno tiene un paciente que se sienta a la primera consulta, lo primero que dice es que en su casa comen muy saludable, que no comen nada de frituras, y cuando uno empieza a preguntar, comen chocolate todas las noches, chocolate amargo, van a McDonald's todos los fines de semana, comen lo normal una vez por semana en fideitos con crema. Bueno, como que lo que la gente considera normal, por ahí está repercutiendo sobre las consecuencias. Bueno, el consumo de galletitas con relleno, todas las galletitas con relleno tienen grasas trans en su preparación, y ni hablar de los fiambres que tienen grasa visible, ¿no? Que son cargados de grasas saturadas. Así como mostré que la insulina modula la expresión de los receptores hepáticos, también las grasas saturadas y las grasas trans modulan la expresión de los receptores hepáticos. Entonces, cuando uno le indica a un paciente disminuir el fiambre, disminuir el chocolate, lo que está haciendo es aumentando la expresión de los receptores hepáticos, y por eso cuando viene tiene un LDL mejorado muchas veces, si logramos que nuestro paciente nos haga caso. Bueno, parte del tratamiento es disminuir el índice glucémico de la dieta para que el pico de glucemia postprandial sea menor. Eso va a ir relacionado con una hiperlipemia menor. Entonces, intercambiar los hidratos de carbono simple a hidratos de carbono complejos. Los hidratos de carbono complejos son polisacáridos que necesitan una degradación y tardan más tiempo en generar ese pico de glucemia, de hiperglucemia postprandial.
Entonces, recomendamos alimentos de bajo índice glucémico y también sabemos que hay formas o técnicas para bajar el índice glucémico de la dieta, que es combinar con proteínas, que es aumentar el contenido de grasa buena, por ejemplo, una ensalada de papa con aceite de oliva o con huevo duro que tiene proteínas, y acidificar con vinagre, con limón, también disminuye el índice glucémico. Entonces, por ejemplo, en un paciente, evitar el consumo de puré que tiene manteca, sugerirle papa cortada, preferentemente fría, acidificada, con limón, con vinagre, combinado con atún o con huevo. Bueno, y tener presente el concepto del almidón resistente. Sabemos que los alimentos ricos en almidón tienen un alto índice glucémico, sobre todo la papa caliente, si está triturada, la pasta no integral, pasta caliente, a punto, digamos, blandita, y el arroz blanco. Entonces, le indicamos a los pacientes cocinar ese almidón, enfriarlo, ya sea a temperatura ambiente o en la heladera, y después volver a calentarlo. Se dice que por cada vez que se enfría y se vuelve a calentar, mejora esa proporción de almidón resistente, con una vez sería suficiente. Bueno, y con respecto al pan, lo mismo. El pan blanco tiene un alto índice glucémico, entonces sugerimos pan negro, pan de salvado, pan con semillas. Le indicamos que lo frise y que lo utilice directamente como tostada. Con lo cual, estamos disminuyendo el índice glucémico, estamos disminuyendo el pico de glucemia postprandial, el pico de hiperlipemia postprandial. Entonces, esto repasamos lo que dijimos: hidratos de carbono complejos, trabajar con el almidón resistente, adicionar vinagre o limón, aumentar el contenido de fibra, ver el tipo de cocción, usar cocción más de tipo hervido, al vapor, al horno, evitar las frituras y combinar proteínas con grasas buenas, que era el ejemplo que estaba dando. Bueno, con respecto a las grasas, ya se dijo durante toda la jornada, bueno, disminuir las grasas malas, grasas saturadas, grasas trans, aumentar el consumo de grasas poliinsaturadas, principalmente en omega 3. El omega 3 es recomendable darlo a través de la dieta. Recuerdan que tenemos los pescados azules, los pescados blancos. Los pescados azules tienen mayor contenido de omega 3, los pescados blancos menor contenido, no deben consumirse a través de una forma frita o empanada y frita. Y tener en cuenta que en Argentina lo que más se consume y lo que más le gusta consumir a la gente es merluza, que es pescado blanco. Recuerden que las guías alimentarias para la población argentina recomiendan consumir pescado de 1 a 2 veces por semana, y que si uno pregunta o levanta la mano o le pregunta a los pacientes, poco los cumplimos. Bueno, en una época se pensaba que incorporar omega 3 y omega 6 en cantidades no calculadas era lo mismo, pero se sabe que cuando el omega 6 predomina sobre el omega 3, se producen alteraciones en las proteínas reguladoras. Entonces tiene que haber una relación entre el consumo de omega 6, aceite de girasol, bueno, todo lo que tiene omega 6 con respecto al omega 3. Recordamos que el omega 3 está en pocos alimentos, semillas de sésamo, pescado, repollitos de Bruselas, algunos frutos secos, y que para que incorporarlos tenemos que hacer un esfuerzo de tratar de incorporarlos. Entonces, tanto el omega 6 como el omega 3 comparten enzimas, entonces si uno predomina sobre el otro, el desbalance va hacia la cadena de degradación del omega 6 y no es la adecuada. Y recordemos que los pacientes vegetarianos que no consumen omega 3 de origen pescado, consumen ALA desde los vegetales, y que la transformación del ALA es menor a un 10% en EPA y menor a un 1% en DHA. De todas maneras, se piensa que estos pacientes que no consumen omega 3 de origen animal tienen como una mayor activación de esas cadenas enzimáticas. Bueno, restringir entonces el consumo de manteca, de crema. En realidad, un paciente que tiene triglicéridos elevados, 1 vez por semana crema no puede consumir. O sea, la idea es tratar de disminuirla, eliminarla. Bueno, recomendar el aceite de oliva extra virgen, el aceite alto oleico, recomendar no reutilizar el aceite, no quemarlo, usarlo en pequeñas cantidades en crudo, en lo posible. Bueno, el aceite de oliva a veces lo usamos como medicación en pacientes pequeños para mejorar el HDL.
disminuye el LDL, mejora la relación HDL, reduce los triglicéridos y aumenta el HDL, reduce la susceptibilidad del LDL a la modificación oxidativa, mejora la respuesta inflamatoria, aumenta la actividad lipolítica y mejora el metabolismo lipoproteico postprandial, que era eso que decimos, que si acompañamos la comida con aceite de oliva extra virgen, la lipemia postprandial va a ser menor. Entonces, alta concentración de ácidos grasos monosaturados, vitamina E, polifenoles, efectos antiinflamatorios y propiedades antioxidantes. Que esto sería un poco para explicar por qué algunos pacientes que ustedes derivan vuelven con una cucharadita por día de aceite de oliva extra virgen adicionado a la dieta. Bueno, tener en cuenta entonces el índice glucémico de la dieta, el consumo de fibra soluble e insoluble. La fibra soluble realiza como un gel que atrapa los lípidos, y la fibra insoluble funciona como rastrillo que barre, y los antioxidantes a través de lo que sería la dieta de los colores para aportar los distintos antioxidantes que necesitamos. Entonces le decimos al paciente 2 colores por día, todos los colores en la semana. Bueno, y resumiendo, todas las intervenciones que tenemos que hacer a nivel de alimentación sería mejorar el índice glucémico de la dieta, disminuir grasas totales y grasas saturadas, evitar grasas trans, adicionar aceite de oliva extra virgen, disminuir o erradicar el jarabe de maíz de alta fructosa, consumir fibra soluble e insoluble, adicionar antioxidantes a través de los distintos colores, mejorar la microbiota con las distintas estrategias que cada cual conozca y tener bajo la lupa la relación omega 3, omega 6. Bueno, entonces, repasando lo que decíamos inicialmente, la lipogénesis de novo, que es la producción de ácidos grasos a través de hidratos de carbono, se inhibe con el ayuno, o sea, cuando el paciente no come, digamos a la noche, por ejemplo, disminuye si uno consume omega 3, disminuye si uno toma metformina, la metformina inhibe la lipogénesis de novo, los fibratos disminuyen la lipogénesis de novo, pero no se pueden usar en menores de 10 años, y la disminución de los azúcares y el jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, si logramos alguna de estas acciones, vamos a lograr disminuir el aumento de la producción de VLDL. Bueno, cada vez hay más evidencia que avala el uso de metformina en pequeñas cantidades como insulinosensibilizante, en algunos casos especiales, no siempre, que muestra que tiene un beneficio adicional a nivel metabólico con repercusión clínica. Obviamente que uno no va a salir a darle metformina a cualquier paciente con insulinoresistencia, pero hay pacientes que tienen riesgo aumentado. Bueno, recordamos que reduce el riesgo cardiovascular, que realiza una protección contra aterogénesis, que mejora el metabolismo lipídico y la función cardíaca. En los últimos años hay trabajos que avalan el uso en pacientes no diabéticos, que tiene un papel promisorio en su utilización, aunque veremos en los próximos años y en los próximos estudios. Hay que considerarlo en pacientes obesos graves, con síndrome metabólico, con ovario poliquístico, que es uno de los tratamientos, en pacientes con hígado graso y con intolerancia a la glucosa. Ahora sí, estoy usando. Bueno, me recupero y ya sí. Quiero exigir mi voz. Bueno, con respecto a la metformina, algunos comentarios, que sería hipolipemiante, insulino sensibilizante. Bueno, si lo usamos en algún paciente que uno lo utilice por periodos cortos, de 6 meses a 12 meses, generalmente se usa en una dosis baja de 500 a 800 miligramos por día por un periodo corto. Generalmente es bien tolerada, se comienza con una dosis bajita que aumenta la insulinosensibilidad periférica a la insulina, inhibe la producción hepática de glucosa, disminuye el apetito, mejora el perfil lipídico y a veces nos ayuda con unos pacientes que están muy en piñón fijo con los cambios de hábitos. El paciente nota una mejoría y se compromete más, se motiva. Bueno, se debe administrar con las comidas,
tiene efectos gastrointestinales que disminuyen si uno lo asocia a las comidas, pero que generalmente se ven en un 20%. Un poco para pensarlo, más para saber de qué se trata, la metformina inhibe la enzima AMPK, que inhibe la lipogénesis de novo, que era lo que decíamos, a su vez disminuye la producción de triglicéridos. A nivel del tejido adiposo disminuye la lipólisis, disminuye la circulación de ácidos grasos en plasma y aumenta la captación de glucosa por parte de los tejidos. Bueno, las conclusiones, hasta que me llegue mi voz, en tanto la obesidad como el síndrome metabólico y la diabetes tienen un mayor riesgo de morbilidad cardiovascular. Es de suma importancia el tamizaje de las dislipemias en estos pacientes, diferenciar entre una dislipemia primaria o secundaria para elegir el mejor tratamiento, bueno, ver qué perfil lipídico tiene cada paciente. Existe suficiente evidencia en pediatría para indicar tratamiento farmacológico cuando corresponda, según los niveles que he mencionado. La combinación de síndrome metabólico con un HF o con una LPA elevada o con ambas acelera el desarrollo de enfermedad cardiovascular en pacientes jóvenes y es importante la identificación temprana y el tratamiento eficaz. Bueno, hasta acá. Bueno. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta en relación al tema? Muy interesante es que los chicos con obesidad tienen mayor insulinoresistencia en el tejido adiposo que los adultos. Claro. Entonces, estamos jugando con mayor riesgo temprano de complicaciones cardiometabólicas en función de esa insulinoresistencia, y que la insulinoresistencia es selectiva, no todos los órganos son insulinoresistentes. Entonces, cuando hay mucha insulina, hay muchos órganos que están trabajando a millones. Una pregunta que te hago. En chicos puede ser con sobrepeso, obesidad, lo que se les indican dietas muy restringidas en hidratos de carbono. Perfecto. Justo tuvimos un Ateneo en la Sociedad Argentina de Lípidos, porque por ahí llegaron justo un paciente y su mamá que habían hecho una dieta muy restringida en hidratos de carbono y venían con valores muy elevados de colesterol de 320 y pico y LDL de 200 y pico. Entonces, tener en cuenta ese paciente, siempre pensar que puede ser una primaria, como ya se dijo, pedir lipidogramas anteriores, por ahí si el paciente tiene un perfil lipídico de hace 2 años, de hace un año, no es una hipercolesterolemia primaria desde el nacimiento, y tener en cuenta que cuando uno restringe el consumo energético de hidratos de carbono, el cuerpo empieza a buscar energía, aumenta la lipólisis y pueden tener valores muy elevados. Entonces, tanto en el caso del niño como de su mamá, que habían hecho una dieta muy restringida, los valores empezaron a mejorar cuando el paciente empezó a incorporar hidratos de carbono complejos, a comer proteínas, a comer más energía. Entonces, bueno, estar atentos y siempre pedir estudios anteriores si hay. Sí, siempre que uno desbalancea la dieta, el metabolismo va para algún otro lado, así que hay que Claro. tener... Y ahí, claro, puede ser. Claro, puede ser el caso de una anorexia nerviosa. Este caso a mí me resultó muy interesante porque fue así. La mamá empezó lo que se llama un proyecto Sirena, que es esas dietas en Instagram, con dieta muy, muy restringida. El niño era un adolescente que sufría bullying con obesidad. Entonces le preguntó, ¿puedo hacer la misma dieta que vos? Y la madre le dijo, más no te va a hacer. Entonces empezó, bueno, él como estaba muy comprometido emocionalmente, la hizo extrema y pasó de tener un colesterol de 189 a tener 322. Bueno, cuando se estabilizó y empezó a alimentarse, el colesterol bajó a 270 y cuando fue derivado para que yo lo viera, estaba muy resistente a incorporar hidratos de carbono. Entonces, bueno, ahí el trabajo es explicarle que, bueno, yo lo que digo, que a mí me sirvió la explicación, es como que si cuando uno entra a la casa hay comida, come y va comiendo. Si cuando uno entra a la casa no hay comida, uno empieza a buscar desesperadamente y a revolver toda la casa para ver dónde encuentra comida. Entonces, en esa revolución, esa casa desordenada es ese paciente, como decía Miriam, con dislipemia, ¿no? Entonces, por ahí hay que ordenar y también nos habla de la interrelación de metabolismo lipídico y metabolismo hidrocarbonado. ¿Sí?
edad y no sé qué. Sí, Claro, por eso digo. claro. ¿Cómo distinguimos eso como para tomarlo como insulino? Tiene que haber otros factores de síndrome Perfecto. metabólico. Bueno, muy buena pregunta. Bueno, se produce, como dice Miriam, un aumento fisiológico de la insulina, que lo tienen casi todos los pacientes. A veces uno ve que no, algún paciente que se le pide, pero bueno, ahí lo que hay que ver es si tiene acantosis nígrica, ver la relación triglicéridos sobre HDL, que tiene que ser menor de 3. Viste que si es mayor de 3,5 ya puede vincularse con depósito de triglicéridos en el hígado. Bueno, medirle la tensión arterial, ver si tiene obesidad central. Bueno, ver si es una hiperinsulinemia o una insulinoresistencia. Bueno, Medir la cintura. medir cintura, sí. Bueno, este es un caso que espero que me pueda decirlo bien, que es un paciente con síndrome metabólico, que elegí uno que lo hubiéramos utilizado metformina. Bueno, es un paciente, Agustín, de 11 años y 4 meses. Este paciente se trabajó a distancia, es derivado del grupo de la Sociedad de Pediatría a Distancia, el grupo de los miércoles, de Caleta Olivia. Bueno, una mamá muy angustiada que ya venía haciendo como muchos tratamientos y no venía teniendo respuesta con estos valores, o sea, una dilipemia mixta, colesterol alto, con triglicéridos altos, un HDL alto, con glucemia normal, pero con una insulina de 26,2. Bueno, son sus características. Tenía un índice, recuerden el índice de cintura sobre altura, que tiene que ser menor de 0,5, mayor de 0,5 se asocia con obesidad o con trastornos metabólicos, aumenta el riesgo metabólico. Pesaba 61 kilos, tenía un índice de masa de 26 y una cintura de 94. Y la relación cintura-talla era de 0,61. Bueno, investigamos las formas de alimentación. Tenía una alimentación con alto consumo de alimentos procesados, tenía un hermano de 17 años normopeso, una mamá normopeso y un papá con obesidad. Bueno, investigamos también los antecedentes. Tenía un abuelo con obesidad y diabetes tipo 2. Bueno, pedimos estudios anteriores porque había llegado con este que les mostré, ya venía con una historia de colesterol alto, de LDL alta, el HDL antes estaba bien, ahora había bajado a 44 y ahí agregó, vieron lo que decíamos, el descenso del HDL y el aumento de los triglicéridos. Bueno, el colesterol no HDL era alto, en este último registro aumentaron las lipoproteínas remanentes, que antes eran normales. Quiere decir que esas lipoproteínas después de comer seguían circulando en sangre con alteración del índice de Castelli y en el último tiempo con alteración del índice triglicérido HDL. Bueno, el índice OMA se pudo calcular porque teníamos la insulina que dio 6,6. Bueno, entonces, se trataba de un síndrome metabólico, tenía obesidad central, hipertrigliceridemia, HDL bajo y disglucemia, porque tenía antecedentes de glucemias de 103 y 101. Lo único que no tenía era hipertensión arterial. Igual, como fue visto a distancia, confiamos en el registro tensional del pediatra de cabecera. Bueno, se decidió decidí yo ponerle metformina como insulino sensibilizante y como hipolipemiante en una dosis de 500 miligramos, considerando el tiempo de evolución del paciente y los antecedentes familiares. Bueno, al cabo de un tiempo de tomar la metformina, su perfil lipídico mejor, francamente, es porque quiero hablar y no respiro. Bueno, entonces el perfil lipídico mejoró francamente, siguió baja el HDL. El paciente no mejoró tanto el descenso de peso, simplemente lo detuvo. O sea, de 61 se quedó en 60,5, no aumentó la talla y mejoró el índice de masa ligeramente. Pero algo llamativo fue que su cintura disminuyó 4 centímetros. Eso mejoró el índice cintura-talla. Bueno, por supuesto que a todo acompañando la metformina, todo lo que ya dijimos.
Bueno, en el segundo control mantuvo también los valores, siguió el HDL baja, aunque insistimos en los frutos secos, el aceite de oliva, y en ese control tuvo un pequeño rebote de 62,5, pero ahí justo aumentó de talla, bastantes centímetros, y adecuó el índice de masa corporal a 25, mejoró también la relación cintura-talla en 0,52 porque su cintura disminuyó a 83. Bueno, entonces, estos son los controles. Este sería el paciente completo, que lo dejo un poquito ahí para que lo vean. Insulino sensibilizante, usamos la metformina, hipolipemiante. No nos movimos de la dosis de 500 miligramos nocturna por un periodo de 8 meses, que la recibió entre marzo del 2023 y noviembre del 2023. Y, si me deja pasar. Bueno. Ahí. Bueno, este fue la evolución del peso con el gráfico, mantuvo, bajó y se puso en el límite de peso normal sobrepeso. Finalmente, en diciembre de este año, con 13 años y 6 meses, está pesando 56 kilos, tiene 1,61 m, un índice de masa de 21, logramos pasar de 26 a 21, disminuir la cintura 14 centímetros y correlacionar el índice cintura-talla. Y esta es la foto del paciente, que la mamá estaba súper contenta y me mandó de cuando iniciamos el tratamiento y posterior. Entonces ahora el desafío es mantener los logros obtenidos y el seguimiento de acompañamiento y educación nutricional. Lo que tiene, que un poco era lo que decíamos, que el paciente se motiva, se empodera y en el medio como que va uno enseñando. Generalmente la indicación de metformina a veces es con índices superiores a 30. La bibliografía la avala con 30 para arriba. Pero en este caso, como tenía muchos componentes del síndrome metabólico y venía con un tiempo largo, con glucemia, con disglucemia y una dislipemia importante, digamos mixta, se decidió la medicación. Bueno, no sé si ¿Alguien tienen alguna quiere pregunta. preguntar? Porque yo sí. Yo- Quiero preguntar, ¿le hiciste una prueba de tolerancia oral a la glucosa? No, a este paciente no. Igual a muchos sí le hago, pero bueno, ahí me pasa esto. Digo porque tenía una fructosamina, ahí decía fructosemia, pero entiendo que será Sí, fructosamina, sí, que tenía 300 y pico. La fructosamina es la albúmina glicada. El normal es hasta 285, este chico tenía 310. Probablemente tuviera más hiperglucemias de la que uno pesca cuando hace solamente la glucemia en ayunas. sí. Igual ahí, para justificar el pedido, está perfecto lo que dice Miriam, hay que pedirla, pero bueno, en este caso teníamos la dificultad de la distancia, de que no estaba el paciente acá, que teníamos que ir resolviendo, y lo que no dije es que había una mamá muy angustiada en el medio, que necesitábamos como calmar, obtener No, resultados. yo creo Igual que le no trataste justifica. la diabetes que probablemente, o la prediabetes que tuviera Claro, con la metformina, no solamente como insulino sensibilizador, sí, sino que bajaste la glucotoxicidad y la lipotoxicidad. claro. Y de hecho, la circunferencia de cintura de 80 redujo enormemente Sí. la centralización de la grasa y el riesgo metabólico. Así Claro. que Igual, bueno, ahí no sé, en la práctica lo podemos discutir, que en la curva de tolerancia a la glucosa hay que pedirla, que es muy útil, pero que muchas veces pasa que viene normal y uno tiene un paciente que igual tiene que decidir, porque me ha pasado pedir con curva de tolerancia normal y yo igual le quiero agregar la medicación. Entonces también ahí a veces me viene de qué bueno, hacer. lo que uno tiene ganas de hacer a veces excede lo que Claro. la demostración de lo que uno va encontrando en los Claro. datos. Pero bueno, la ¿Sabes? explicación sería que no es solo para diabetes que se usa, ¿no? Quiero agregar que estudios epidemiológicos muy grandes como el Bogalusa, que demuestra que el riesgo de progresar a prediabetes o diabetes es muy alto con glucemias mucho antes de lo que definimos prediabetes. Es decir, que el tercer cuartil de glucemia con glucemias de más de 86 aumenta enormemente el riesgo de prediabetes en el futuro. Entonces, cuando uno ve 103 de glucemia en ayunas, no es tan normal. No, no. No, incluso, Y obliga a buscar un... hablo yo porque tengo un TOC con la luz.
Los que me conocen de hace muchos años saben que insisto que nos quedamos muy tranquilos con valores de glucemia que no deberían tranquilizarnos tanto. Y más que tiene esa fructosamina que hablaba que en el corto plazo, 3 semanas, estuvo hiperglucémico. Seguro. No, por ahí quiero agregar, porque vieron que uno aprende en el intercambio con otros colegas, a veces aunque no los conozca a distancia. Entonces yo una vez, hace tiempo, recibí un paciente que tenía glucemia de 97 y no sé quién lo había visto, un médico, un pediatra, un nutricionista, y le había dicho que ya tenía que empezar a disminuir los ultraprocesados. Entonces yo como que me sorprendí, dije, bueno, 97. Bueno, que uno aprende que a partir de 95, lo que dice Miriam, ya hay que empezar a trabajar preventivamente, o sea, no hay que esperar que llegue a 100 o 103. Bueno, y ahí también nosotros tenemos que mejorar nuestra práctica. Y para corroborar mi TOC, el diagnóstico de diabetes gestacional se hace con glucemias mucho más bajas, porque a partir de glucemias de 90, el chico se pone macrosómico. Quiere decir que glucemias más arriba de 90 no deben ser tan normales. Es un TOC. Claro. Solo para compartirlo con ustedes. Bueno, moraleja, este paciente está medicado, pero se podría haber hecho la curva de glucosa antes de medicar. Convendría. Bueno, última charla. No hace falta presentar a Maribé. Claro que no. Me atrevería a decir que es la persona que tiene más experiencia en el país con trastornos de los lípidos complejos. ¿Está bien ahí? Sí, En niños. Estoy acotando porque presión. es lo que vemos en el hospital en general. ¿sí? Y ahora va a tomar el tema de LPA. Pero bueno, somos todo un equipo que... No, pero digo en la complejidad del manejo de las dislipemias más complejas. Bueno, vemos hasta dónde llegamos porque parece que ya estamos sobre la hora, ¿no? Se nos metió hace unos años la LPA en pediatría, ¿no? Hace un tiempo que se viene hablando en adultos y hace unos años ya empezó a hablar también en pediatría como factor de riesgo cardiovascular. Los pediatras en realidad, seguramente muchos de acá del Gutiérrez también, conocíamos al LPA pequeña, ¿sí? O LPA minúscula, porque hay otra ApoA, las de las HDL, pero bueno, esta LPA la conocíamos asociada a los accidentes cerebrovasculares en pediatría, pero hace unos años se reconoció también como factor de riesgo cardiovascular para nuestra población. Y esta LPA es no mucho más que una molécula de LDL, ¿sí? Una molécula de LDL con su ApoB100 a la que se le pega una apoproteína ApoA pequeña en un sitio de unión, y esa ApoA pequeña es un resabio de factores de coagulación. Entonces le da a esta LDL, que ya es una molécula complicada, heterogénica, le suma factores protrombóticos, aterogénicos e inflamatorios, ¿sí? Entonces es como sobre llovido mojado o el refrán que más les guste, ¿sí? Esta LPA pequeña entonces se asocia claramente a aterosclerosis, a estenosis de válvula aórtica, a infarto agudo de miocardio y a ACV isquémico o también hemorrágico, pero sobre todo ACV isquémico. Acá hay algunos datos sobre ACV en pediatría. En adultos está como discutido el tema de la LPA pequeña y ACV, pero creo que en el mundo de los adultos es bastante más difícil discriminar algunos factores etiológicos porque hay muchas causas de ACV. En cambio, para los pediatras un ACV es una cosa bastante excepcional. Si no hay cuestiones hematológicas, bueno, o congénitas, no vemos ACV todos los días. Entonces, para nosotros es más claro ver la relación entre la LPA y los ACV. Esto es del mismo reporte en pediatría. Y acá les cuento un caso que tuvimos, que fue uno de los primeros casos de LPA aumentada en forma severa que tuvimos en el hospital. En el 2019 recién nosotros empezamos a medir LPA pequeña, y hacía muy poco que habíamos empezado a usar este análisis,
cuando nos consultan por un chiquito de 7 años que había llegado al hospital por haber tenido un ACV severo y había sido seguido por neurología. Estuvo como un mes internado, pero bueno, en nuestro hospital era bastante reciente lo de la LPA. Y en realidad nos llaman porque tenía un perfil lipídico con un LDL de 197. Entonces ya se estaba yendo el chico, querían hacer la consulta por eso y pedimos que se quedara hasta que tuviéramos el resultado de la LPA. El asunto es que cuando nos dieron el resultado, espérenme que me ubique un poquito, el chico tenía 736 de LPA para un normal de hasta 75 nanomoles por litro, ¿sí? Tenía también hipercolesterolemia y estudiamos a la familia y varios miembros de la familia también tenían hiper-LPA, no en el valor de este nene, pero sí en valores de 400. En ese momento usamos ácido nicotínico, 250 miligramos por día y lo fuimos subiendo hasta alcanzar a 650 miligramos por día y al final con 1 gramo por día, y tratamos también la hipercolesterolemia con ezetimibe y atorvastatina. El ácido nicotínico salió del mercado, era una medicación vieja que se usaba para las dislipidemias, y conseguimos que en el hospital pudieron fabricar, no, pero bueno, fraccionarnos ácido nicotínico y pudimos darle, pero como esto tarda en actuar y el chico tenía esos valores extremos, ahí aprendí que los ACV tienen, en pediatría por lo menos, tienen más riesgo de repetir en el primer año después del primer evento, así que estábamos preocupados por bajar esa LPA. Entonces este chico se sometió a plasmaféresis, también aprendimos que la LPA sube tan rápido como el LDL, sigue mucho el metabolismo del LDL, enseguida a la semana de haber hecho la plasmaféresis empieza a subir de nuevo. Así que hicimos algunas sesiones de plasmaféresis hasta que empezó a actuar el ácido nicotínico y lo mandamos con valores no normales, pero muchos mejores de LPA, y sostuvo el tratamiento con ácido nicotínico. Fue el único paciente que toleró tratamiento con ácido nicotínico de los que después probamos. Por suerte, porque este chico, la verdad es que merecía tratamiento. Varios de los familiares de primer grado tuvieron valores elevados. La asociación de LPA y hipercolesterolemia en este caso podrían ser factores etiológicos o coadyuvantes en la etiología del ACV. El chico, yo se los estoy resumiendo porque es medio tarde, el chico había tenido imágenes de vasculopatía patológica en cerebro, pero no sabemos si era secundario a la hiper-LPA o si tenía algo de base, y esta hiper-LPA ayudó para un ACV severo, quedó con secuela este paciente. Y nosotros hacemos de rutina dosaje de LPA en todos los pacientes que tienen ACV en el hospital y en algunas otras patologías. El paciente actualmente continúa con seguimiento en Tucumán y no repitió episodios, recuperó parte de su compromiso, pero quedó con secuela. La LPA en niños y enfermedad cardiovascular, también hay relación entonces entre la LPA en niños y las familias que tienen accidente cerebrovascular, seguramente son personas todas con LPA aumentada. También hay relación con aumento del grosor de la carótida en los chicos que tienen LPA aumentada. El problema con la hiper-LPA es que no tenemos muchas opciones de tratamiento hoy en día, ¿sí? Sabemos que aumenta entonces el riesgo cardiovascular y también el riesgo de ACV. Aumenta el riesgo cardiovascular en adultos, también igual que en niños. En general los ACV son isquémicos, ya lo dijimos. Hay un gen que tiene que ver con la producción de la ApoA, y entonces permite que la LPA esté aumentada. Es autosómico dominante y se dice que es de alta fidelidad porque son muy similares los valores en la familia. Y la particularidad, creo que lo mencionó Silvina, es que estos chicos no responden a factores ambientales, tienen muy poca respuesta a dieta, ejercicio, vida saludable y esto, ¿sí? Tratamientos que se probaron fueron la aspirina, el ácido nicotínico o niacina,
Yo decía que es el único paciente que toleró fue el primer paciente que tuvimos, porque por ahí algunos más grandes se acuerden que el ácido nicotínico da una reacción bastante desagradable con hipotensión y un flash facial por vasodilatación, que es muy desagradable y la mayoría de los pacientes abandonan tratamiento. Los inhibidores de PCSK9, que son medicaciones nuevas y polipemiantes, pueden tener un descenso al 20-30% del LPA. El problema es que en pacientes tan severos bajar un 20 o 30% no nos soluciona demasiado, y hay un montón de nuevas drogas que todavía no han salido al mercado y que seguramente van a salir primero en adultos y falta bastante para que lleguen a pediatría. Entonces, hoy en día la indicación cuando tenemos un paciente con una hiper-LPA elevada es disminuir todos los otros factores de riesgo cardiovascular. Si no podemos actuar sobre el LPA, bueno, bajamos el objetivo del LDL. Yo hoy les comentaba que nuestro objetivo es menos de 130 en pediatría de LDL, pero si tiene una LPA aumentada, por ahí tratamos de que estén menos de 100, y así con todos los otros factores de riesgo. Tratamos que no tenga obesidad, no porque eso vaya a curar la LPA, sino para no sumar factores de riesgo. Bueno, y entonces en adultos, esto se los voy a contar, así resumimos un poco. En adultos está claro, todas las sociedades científicas, cardiológicas o clínicas de hoy en día están sugiriendo que todas las personas tienen que tener, aunque sea una vez en la vida, medida la LPA, ¿sí? Está un poco en discusión si alcanza una vez en la vida o no, si la tiene un poco elevada, por ahí hay que repetirla, pero en eso, en que una vez por lo menos que todos tenemos que conocer nuestro nivel de LPA, en eso están todos de acuerdo. En pediatría no se sabe bien qué hacer, porque tampoco hay tratamiento. O sea, para uno implementar un screening universal hay algunos requisitos, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud y que surgen del criterio sentido común o del criterio lógico, que es, si yo voy a salir a buscar una enfermedad, tengo por lo menos que tener un tratamiento para darle a las personas. Entonces, en pediatría todavía no está decidido, pero sí estamos haciendo, y es lo que sugieren algunas sociedades pediátricas, es screening del EPA en poblaciones especiales, o sea, lo que se llama screening selectivo del EPA. ¿En quiénes? En los que tienen patologías que ya tienen un riesgo cardiovascular aumentado. Por ejemplo, las dislipidemias aterogénicas, la hipercolesterolemia familiar. A todos los chicos que tienen hipercolesterolemia familiar les hacemos dosaje de LPA. ¿Qué otras poblaciones? Bueno, todas las poblaciones que tienen riesgo cardiovascular aumentado. ¿Cuándo se lo hacemos? Bueno, a partir de los 6 años, porque no hay una regla todavía muy clara en pediatría. Estos son recomendaciones generales de screening del LPA, creo que es medio lo que estuvimos diciendo, y estas son a quienes se haría en pediatría. A los pacientes con hipercolesterolemia familiar, los que ya en la familia tienen hiper-LPA, y esto nos están llegando porque como en los adultos se está pidiendo, aparece un adulto con LPA alta, se le pide al resto de la familia y nos van llegando los chicos. Y a los pacientes que hay antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura en la familia, también entonces serían candidatos a screening. Uy. Bien, esto lo vamos a pasar. Las dudas en pediatría serían varias. Por ejemplo, en adultos sabemos cuáles son los valores que están relacionados con riesgo riesgo aumentado cardiovascular, y entonces se dice que los adultos tienen que tener menos de 30 o menos de 75 nanomoles por litro. Que si están por debajo de eso no tendrían un riesgo cardiovascular atribuible a la lipoproteína A. Ahora, en pediatría no estamos muy seguros de que esos valores tengan que ser los mismos, ¿sí? Algunos proponen que tengan que ser mayor de 50 o mayor de 125 en adultos para ser
para que tengan un riesgo cardiovascular aumentado. O sea, se está discutiendo entre adultos, en niños todavía no nos llegó la discusión, no sabemos bien cuál sería el punto de corte. Opciones de tratamiento para el LPA elevada y el porcentaje de reducción, fíjense, la plasmaféresis tiene un muy buen descenso, el mismo descenso que tenemos de LDL. O sea, cuando hacemos una plasmaféresis a un chico con una hipercolesterolemia homocigota, le bajamos un 70% el LDL y la LPA baja en el mismo porcentaje. Las estatinas le hacen un poco de cosquilla, el ezetimibe lo mismo, los inhibidores de PCSK9 20-30%, los inhibidores de una enzima que se llama colesterol transferasa bajan un 40-57%, lo que pasa es que tienen otros problemas como hígado graso, se están como revalorando esas drogas, habían quedado como fuera de observación porque para la hipercolesterolemia poco se desecharon, pero después hay, fíjense, las otras 3 hileras que siguen, las otras 2 hileras que siguen son las drogas que están en estudio, que son muy efectivas, bajan entre un 70 y 90% la LPA. Nutrición y cambio de estilo de vida solamente un 10%. Estas son esas drogas, de estas las que más conocemos por la bibliografía son el pelacarsen y el olpasiran, que creo que son las primeras que van a estar disponibles, pero se está discutiendo, se están esperando estudios de que realmente hayan podido bajar el riesgo cardiovascular. A mí me parece que para la población que nosotros los pediatras podemos llegar a tener, que son estos pacientes con valores tan elevados, uno querría medicarlos aunque no se demuestre la disminución del riesgo cardiovascular, porque no sé si en la población general van a poder demostrar disminución del riesgo cardiovascular bajando el LPA. Pero bueno, en adultos se está hablando de pacientes con 100 de LPA, nosotros estamos recibiendo pacientes con 400, 500, 700 de LPA, es otra población. Entonces, bueno, y esto es un trabajito que les mostramos, que es lo que estamos haciendo en el hospital. En el hospital estamos haciendo screening del LPA selectivo a las poblaciones que sabemos que tienen riesgo aumentado y se nos colaron algunas otras patologías porque, bueno, cuando por ahí hay grupos que se enteran que se está midiendo algo, empiezan a pedirlo. Estamos haciendo entonces a la hipercolesterolemia familiar, a los pacientes diabéticos les estamos haciendo LPA, a los pacientes obesos severos, a los pacientes que tienen ACV, a los que tienen enfermedad trombótica, a algunos pacientes neurológicos, porque empezamos viendo a los pacientes que tienen dieta cetogénica, que tienen algún riesgo aumentado cardiovascular porque aumentan un poco el LDL y eso, así que quisimos estudiarlo. Las patologías hepáticas se colaron, la verdad que no teníamos intención de estudiarlos, pero cuando fuimos a ver los datos había datos de esto. Las dislipidemias en general y algunos otros pacientes con enfermedades medio raras. Los que tuvieron mayor prevalencia, ese es el número de pacientes, y estos son los valores del cuadro celeste, naranja y verde, son los valores de perfil lipídico y de LPA. La barra celeste son los valores de LPA. Encontramos bastante asociación entre el valor de LDL y el valor de LPA, tanto es así que los pacientes con hipercolesterolemia familiar tienen una relación significativa con respecto al LPA. En todos los pacientes en que encontramos hiper-LPA, lo que hicimos fue esto de intensificar medidas preventivas en cuanto al control de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. 30 de 340 pacientes tuvieron un nivel alto o muy alto de LPA y en eso fueron en los que se implementaron estas medidas. Entonces, bueno, nos parece que es una forma de tratar de disminuir el riesgo cardiovascular en pacientes que ya lo tienen aumentado. Acá no llegó. Esos son los datos de una regresión múltiple, que la hipercolesterolemia familiar, las enfermedades trombóticas y los pacientes que tuvieron
LDL muy bajo, estos tres tuvieron un resultado significativo en el estudio de regresión múltiple, la hipercolesterolemia familiar y los eventos trombóticos como factor de riesgo, y los que tienen LDL muy bajo tienen un factor protector con respecto al LPA, ¿sí? Bueno, y esto resume un poco lo que venimos diciendo. Sí, nada más. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Ya nos queda poquito tiempo. Te contesto antes que la digas, no sé. Son más las dudas que las respuestas. Exacto, eso, Decime. Maribel. Entonces, la medimos, pero sabemos que no tenemos todavía qué hacer. La medimos en algunos pacientes, ¿sí? Sí, En sí. los que tienen riesgo cardiovascular y uno te ayuda para tomar decisiones, ¿sí? Suponete que tengas un paciente hiperobeso con el LDL medio en el límite y encima tiene el último paciente que vi, una LPA de 400. Yo estaba dudando porque tenía un LDL ahí que no era para tanto. Bueno, el LPA de 400, decido, me ayuda a tomar decisiones. Le medicás el LDL, ¿sí? O sea, tenías un LDL que por ahí ibas a esperar, te viene una LPA muy aumentada, digo, 75 es lo normal, 200. Pero a ojo, no tenemos todavía una normativa de a partir de cuándo nos asustamos con la LPA, ¿sí? Vamos medio manejándonos un poco a ojo. Bueno, entonces por ahí la conclusión es no pedir a cualquier paciente, pedir a pacientes muy específicos, no asustar también, ¿no? A la familia. A veces vienen pacientes muy asustados porque le dijeron que tiene la LPA alta y que es urgente, necesito la consulta, y saber que, bueno, lo único que podemos hacer hoy por hoy es bajar el LDL, bajarlo por debajo de 100, y bueno, que es un factor de riesgo, un marcador de riesgo, y que hay más dudas que certezas, ¿no? Personalmente sí, sobre todo en pediatría. Bueno, en adultos también, porque están ahí dando vueltas con la medicación hace tiempo. Sí. Perfecto. Bueno, en función de la hora, les agradecemos mucho a todos los que vinieron. Gracias por quedarse hasta esta hora. Esperamos que hayan aprovechado y aprovechamos también a invitarlos el 19 de septiembre, el viernes, en la Academia de Medicina, a nuestra jornada anual de la Sociedad Argentina de Lípidos, que dura desde las 9 hasta las 18, pero que nuestra mesa pediátrica es a las 3 de la tarde. Es no arancelada. Si ustedes quieren ir, por ahí se inscriben y van al ratito de la mesa pediátrica o a toda la jornada, ¿sí? Bueno, gracias a todos.